Buenos días, un saludo a todos. Mi nombre es Eliezer Córdoba, profesor adscrito al Departamento de Matemática y jefe de la Unidad de Informática del Instituto Pedagógico de Maturín. De igual forma, coordinador de la línea de investigación, educación virtual y telecomunicaciones del Núcleo de Investigación para la Enseñanza de la Informática. Con esto, damos inicio al conversatorio titulado Estrategias de evaluación en los entornos virtuales de aprendizaje. La evaluación resulta ser un proceso complejo que demanda al docente hacer una planeación de su clase, generar estrategias didácticas para la enseñanza, además de plantear una dinámica de trabajo que le permita dar seguimiento oportuno a todos los participantes, para que de esta manera pueda o les permita de manera individual y grupal identificar su proceso de aprendizaje, los logros y las áreas a fortalecer. Todos estos elementos que deben ser considerados al momento de planificar el inicio del curso. En el marco de estos entornos virtuales de aprendizaje, y actualmente llamados EVEA, entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, donde se utiliza la tecnología como medio para educar de forma remota, surgen muchas inquietudes, dudas y generalmente incertidumbres tanto en profesores como estudiantes, lo cual nos va a llevar a las siguientes interrogantes. ¿Es necesario replantear la forma de evaluar para adaptarla a la educación virtual? ¿Qué criterios debemos tomar en cuenta para eso? Para dar inicio a conocer o darle respuesta a estas preguntas realizadas anteriormente, debemos comenzar por saber lo que es la evaluación educativa, que no es más que un proceso sistemático en el cual identificamos y recogemos y sobre todo hacemos el tratamiento de los datos sobre elementos o los hechos particulares dentro del entorno educativo, con el objetivo de valorarlos primero y sobre dicha valoración tomar una decisión. Por lo que se destacan dos funciones básicas y principales de esta evaluación. La primera no es más que comprobar en qué medida los resultados previstos se han alcanzado en relación a los objetivos propuestos. Se trata básicamente de un instrumento de seguimiento y valoración de los resultados obtenidos. En segunda instancia, lo que se busca es evaluar siempre para tomar una decisión. No basta simplemente con recoger la información sobre los resultados del proceso educativo y emitir simplemente una calificación, sino que debe tomarse una decisión. Se debe entender que no existe una auténtica evaluación si no se hace un redireccionamiento de las actividades en base a estos resultados, tomando en consideración que se debe fortalecer aquellas actividades que han logrado ser exitosas, es decir, que hayan favorecido la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. En un tercer momento, se acuerdan si es posible, necesario modificar la metodología. ¿Qué es esto? Con los mismos estudiantes, tomar en consideración cuáles son esos aspectos que deben ser fortalecidos y que deben mejorarse, bien sea porque no se aplicó las estrategias adecuadas, porque el recurso no es el que garantizaba que el proceso fuera significativo, es decir, debe generarse oportunidades formativas en razón a las necesidades e intereses de los actores que están involucrados en el proceso, donde se identifiquen y se reflexionen y sobre todo se valoren los dos primeros aspectos antes mencionados, considerando que la evaluación siempre ayudará a tomar las mejores decisiones a favor de los alumnos. Entonces, lo importante siempre es mantener el control de todos esos aspectos que favorecen el proceso en el cual tanto estudiantes como profesores deben tomar las decisiones apropiadas. Y recordar que en la educación virtual, la educación está centrada en los estudiantes. Retomando la interrogante que se planteó al inicio de la disertación, en la cual se establece
o se preguntaba si era necesario replantear la evaluación para adaptarla a la educación a distancia. Ante el cambio de modalidad de la educación presencial a la educación a distancia, sí resulta necesario modificar el proceso de evaluación que se tenía previsto. Pues en los entornos virtuales no necesariamente se puede observar lo mismo que en el aula tradicional, y las dinámicas o estrategias que el profesor había elegido para implementar en su clase no necesariamente funcionarán igual en la modalidad a distancia. Para poder plantear esta transformación es necesario valorar cómo se venía trabajando en las aulas, cuáles eran los propósitos de aprendizaje que se esperaban que los estudiantes lograran desarrollar al término de las asignaturas, de qué manera se había planificado que lograran dichos aprendizajes, qué actividades se habían diseñado para ello, cómo se había pensado monitorear o darle seguimiento al avance de los estudiantes respecto a los propósitos de aprendizaje que se tenían previamente definidos, mediante qué estrategias se tenía pensado entregarles la retroalimentación en base a su desempeño. Por lo que, teniendo en cuenta lo antes mencionado, no nos queda más que reflexionar acerca de cómo transitar a un contexto de no presencialidad y los ajustes que ello implica. Por lo debemos concretar qué voy a evaluar ahora en los entornos virtuales. Es especialmente importante dejar claro a los estudiantes desde el inicio qué es lo que vamos a evaluar. Debemos básicamente procurar que el aprendizaje que se promueve basado en estas actividades de evaluación sea un aprendizaje situado y transferible. ¿Qué quiere decir esto? Que nos conecte la vida académica con la real. Que el aula tenga una relación estrecha con las comunidades. Así, lo más seguro es que plantearemos retos motivadores que estarán más cerca de los estudiantes, que va a despertar su interés y será más fácil mantenerlos. Una vez decidido qué vamos a evaluar y de haberlo compartido con los estudiantes, hay que ser lo más ordenados y claros posibles en nuestras exposiciones, ya sean orales, textuales, audiovisuales, y no solo le vamos a informar de ellos, tenemos que escucharlos, darles la oportunidad de hacer preguntas o sugerencias y de llegar a acuerdos sobre las actividades de evaluación propuestas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, establecemos cualquier mecanismo o cualquier herramienta que nos permita comunicar con ellos, bien sea a través del aula virtual, utilizando los foros, utilizando el chat, o a través de una videollamada, o a través de grupos de WhatsApp, o simplemente a través de una conferencia, utilizando herramientas como el Zoom o herramientas como el Microsoft Teams, que nos permite visualizarlos y ver el comportamiento que ellos tengan en base a lo que se les está planteando. Una vez que se ha definido qué voy a evaluar, debemos establecer los criterios para realizar la misma. En muchas ocasiones, las instrucciones y los objetivos no son claros. Podemos recurrir a un mal planteamiento, en donde estas instrucciones van en función más a la forma que al fondo. ¿Qué quiere decir eso? Se les indica a los estudiantes el formato que deben utilizar, el tipo de letra, el interlineado, si tienen un título, una introducción, un desarrollo, un cierre, pero no se le establece el desarrollo de los contenidos, lo que realmente necesita desarrollar, comprender, analizar e interpretar de cada uno de esos conceptos que se les han planteado. Por lo que al momento de calificarlo, el profesor se percata de que el trabajo es deficiente, tanto en redacción como conceptualmente. Por esto es necesario explicar que lo que se evaluará es el uso de esos conceptos, de esas teorías, de esos procesos. Debemos indicarle para que él esté seguro y piense en la manera en que debe entregar el trabajo y lo que el profesor le va a evaluar. El estudiantado debe saber también cuándo comienza y cuándo termina una actividad, en qué momento le vamos a dar el feedback o lo vamos a calificar. Y además es importante hacerle recordatorios para que él esté claro de cuándo comienza y cuándo finaliza esa actividad. ¿Qué podemos utilizar para esto?
podemos utilizar las carteleras informativas en las aulas virtuales, podemos utilizar los foros, podemos manejar el WhatsApp o Telegram, que son elementos que se utilizan frecuentemente para establecer una comunicación directa con tanto el estudiante como con los profesores. Adicionalmente a eso, podemos hacer videos, los cuales podemos compartir con los estudiantes, bien sea vía YouTube o a través de micros que podemos enviarle a través de cualquiera de los medios antes mencionados. De igual forma, se le pueden hacer clases o videoconferencias vía Zoom, Jitsi, Microsoft Teams, que de alguna u otra forma nos van a permitir interactuar constantemente y visualizando las reacciones en los estudiantes. De igual manera, es importante establecer el tiempo en que se van a desarrollar cada una de las actividades, sin dejar a un lado que toda planificación debe ser flexible, en el cual se puede aumentar o disminuir los tiempos en función al aprendizaje significativo que vaya teniendo cada uno de los mismos. Para esto, una vez que se le ha explicado cómo lo voy a evaluar, se debe establecer una rúbrica como instrumento de sistematización de esta evaluación. ¿Qué es la rúbrica? Básicamente viene a ser un instrumento tipo matriz en el que se establecen los criterios elaborados para cada actividad evaluativa y la escala de valoración. Y de esta manera nos anticipamos a los posibles niveles de logro para cada criterio. Allí, básicamente, dentro de la escala valorativa, pudiéramos tener como indicador si cumple lo esperado, si cumple parcialmente lo esperado o si no cumple lo que se está realizando. ¿Cuáles pudieran ser algunos de esos criterios de evaluación? Si la entrega fue oportuna, si genera algún tipo de beneficio para el estudiante, para el curso, para la comunidad, si de alguna otra forma presenta un análisis de su experiencia con los criterios establecidos dentro de la asignación, si participa oportunamente en la indagación de la actividad y comparte la argumentación de las ideas que tenga con sus compañeros y con el texto o el trabajo a entregar, si tiene una pertinencia real el tema con lo planteado y por supuesto si los comentarios de los compañeros se adecúan al propósito planificado dentro de la actividad. Una vez que se ha definido qué voy a evaluar y qué criterios voy a utilizar, viene el siguiente paso es qué actividades elegiré. Para esto es importante definir el tipo de evaluación y las estrategias a utilizar. En la evaluación virtual debe considerarse la aplicación de diferentes tipos de evaluación, como por ejemplo una evaluación diagnóstico. Al inicio de cualquier curso, bien sea en forma presencial o en forma virtual, se deben determinar cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno de los participantes. La intención de esto es ubicar, clasificar y adaptar en qué parte del proceso educativo nos encontramos. Y allí es donde empezamos a definir posteriormente las acciones que yo debo tomar para yo estructurar mi planificación e impartir mi contenido. Otra de las evaluaciones que se pudieran hacer son las evaluaciones sumativas, que no es más que valorar las conductas finales, certificar que realmente se han alcanzado los objetivos propuestos, más allá de la calificación que se le da al estudiante, la valoración de cómo logró esa calificación. Se deben integrar los contenidos de aprendizaje y los juicios de valor que se han emitido sobre cada participante a lo largo de todo el proceso educativo. Esto al final nos va a arrojar dos calificaciones. Una puntuable, que es donde vemos una calificación del 1 al 20, del 1 al 10, del 1 al 5, dependiendo de qué forma se evalúa, y una más importante que es la cualitativa, en donde realmente se ve si el valor que se obtiene corresponde con el valor que tiene cada estudiante de acuerdo al conocimiento que ha generado. De igual manera tenemos una evaluación formativa. Su objetivo principal es localizar las deficiencias en el logro de los objetivos, ponderar las conductas de los participantes y ver el cumplimiento de las actividades propuestas.
Ya le dimos un valor, le dimos una calificación, pero ahora debemos corregir las fallas y esas debilidades que fueron presentando en el avance de cada uno de los objetivos. ¿Para qué? Para que esto no se siga acumulando y posteriormente genere un problema en lo que se establece como propósito de cada uno de los cursos. De igual manera, se debe hacer una evaluación por carpetas. Es lo que nosotros llamamos en este caso una identidad digital. Es ir almacenando los trabajos de cada uno de los estudiantes para ser revisado posteriormente con relación al logro de los objetivos planteados. De esta forma se hace un seguimiento de esos avances, por supuesto, en base a las actividades de estudio. Muchas veces pensamos, ¿será que lo hizo el estudiante o no lo hizo? Allí verificamos en cada una de las actividades el patrón o el desarrollo que he venido teniendo en cada una de las tareas asignadas. Y allí, en base a la valoración que le hemos dado en cada una de las mismas, podemos determinar si realmente el estudiante es capaz de presentar el trabajo que ha mostrado al momento de realizarle la asignación de la tarea. Otro de los tipos de evaluación que podemos hacer es la evaluación de desempeño. Aquí se debe involucrar al estudiante en la creación de algún producto o de darle respuesta a alguna necesidad, bien sea dentro del aula de clases, bien sea dentro de la comunidad, manejando los conceptos que se han visto a lo largo del curso. Y esto le va a permitir demostrar sus capacidades en forma directa. Y mucho más allá, llevar a la práctica y involucrarse en las teorías y en los conceptos y verle el sentido de su utilización. Y por supuesto, la evaluación cognitiva, que se centra en las habilidades intelectuales de un orden un poco mayor, que tiene que ver con las actitudes y las habilidades comunicativas. Implica inevitablemente capacidades inferenciales, la capacidad que tiene de analizar, de comprender, de entender, de dar su propio punto de vista, de simular un problema, de ejemplificarlo, de elaborar mapas mentales, de estructurar una idea de una forma más sencilla en base a lo que pudo entender de lo que transmitió el docente y de lo que pudo revisar en cada uno de los contenidos dentro del aula de clase. Luego de identificar los tipos de evaluación, es necesario definir las estrategias didácticas. Estas nos van a permitir planear los momentos de evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que existen diferentes tipos de estrategias de evaluación y su aplicación va a depender de las estrategias didácticas que el profesor elija para la enseñanza y para propiciar el aprendizaje. Dentro de estas estrategias están las individuales. Es importante que cada alumno realice las actividades de acuerdo a sus capacidades. Y es común encontrar diferencias tanto cognitivas como emocionales que inciden en el desempeño de los estudiantes. Por tanto, evaluar de manera individual nos va a permitir que el avance oportuno de cada estudiante sea importante, a fin de identificar las áreas de oportunidad sobre las cuales podamos encaminar o mejorar. El recibir esta atención individualizada va a permitir generar un clima de confianza. Esto va a fortalecer la relación entre el docente y el estudiante y, por supuesto, se va a percibir a sí mismo como interlocutores y participantes. Para este tipo de evaluación es importante realizar retroalimentaciones claras y de manera puntual, señalándose al estudiante sus aciertos, sus errores, sus áreas de oportunidades para mejorar. Muchas veces cometemos el error dentro de las aulas virtuales o dentro del recurso que estemos utilizando, de que mandamos las actividades o mandamos las tareas, mas sin embargo no indicamos dónde están las fallas o dónde están las debilidades. Y el estudiante muchas veces se queda con la duda de realmente dónde estuvo su problema, dónde estuvo su dificultad. Entonces es uno de los elementos puntuales que hay que decirle en este tipo de estrategias de evaluación. ¿Dónde estuvieron sus fallas o sus desventajas? Desde el punto de vista de la autoevaluación, obviamente sucede cuando una persona se evalúa su propio proceso de aprendizaje. Esto con el fin de analizarse, de ver lo que debe mejorar y lo que debe cambiar. Esto genera una autocrítica
y generalmente es muy certera, sobre todo de determinar si los aprendizajes se lograron o no se lograron. La autoevaluación generalmente es guiada por preguntas que se le van haciendo a los estudiantes y que éste debe ir respondiendo de manera general sobre los contenidos. En otras ocasiones puede ser un instrumento cerrado con reactivos de diferentes tipos como opciones múltiples, ejercicios de falso o verdadero, y esto le va a permitir al docente dar retroalimentación sobre el trabajo hecho, los aprendizajes esperados y el avance que el alumno tuvo en relación a lo que se establece dentro de los contenidos, para que él pueda mover sus estructuras cognitivas y asimilar los nuevos aprendizajes, buscando, por supuesto, siempre la mejora. Si nos vamos a las grupales, entonces esto va a favorecer los ambientes de colaboración y fomenta la comunicación debido a la diversidad de aportaciones y puntos de vista. En este tipo de evaluación, generalmente los criterios a observar deben desglosarse y dar cuenta de los procesos a seguir y, de ser necesario, indicar los roles que deberán cubrir los participantes durante el proceso de construcción. El otro tipo serían los de coevaluación. Se le llama así cuando durante el proceso el alumno es partícipe de su evaluación junto con otro agente, puede ser otro estudiante o puede ser inclusive el mismo docente. Estos generalmente están como observadores externos y es fundamental establecer los criterios de corrección, por lo que se recomienda el uso de las rúbricas que ya anteriormente hemos mencionado. De igual manera puede realizarse a partir de actividades individuales o de tipo colaborativa, generalmente en las que el profesor puede brindar retroalimentación sobre el trabajo de los alumnos y los alumnos retroalimentación y valoración del trabajo de sus compañeros. La intención de cada uno de estos elementos básicamente es mejorar todos esos aspectos que se van desarrollando dentro de las aulas virtuales o dentro de la educación virtual. Recordemos lo que se ha venido planteando desde el inicio de la disertación, que lo más importante es la valoración más que la calificación. Una vez que se han definido los tipos y las estrategias de evaluación, ahora sí se puede seleccionar cuál es la herramienta tecnológica de evaluación. Con el desarrollo de las tecnologías de información y su impacto en el sector educacional, se definen nuevas formas de evaluar, en donde se han puesto en práctica ya varios instrumentos que contribuyen a mejorar este proceso. Tal es el caso, por ejemplo, de los cuestionarios en línea, que es un tipo de herramienta que nos va a proporcionar ventajas al momento de las correcciones, pues al tiempo de construir cada pregunta, se establecen también las respuestas correctas o esperadas, las respuestas que son incorrectas, cuál es el puntaje que se le va a dar, el tiempo de duración de la evaluación, el día en que se va a realizar la misma. Esto va a generar una potencialidad muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a brindar la oportunidad de efectuar evaluaciones pedagógicas, al ofrecer básicamente la oportunidad de construir previamente las retroalimentaciones correspondientes a cada opción. De igual manera, el estudiante va a sentir que sigue desarrollando o sigue realizando actividades que venía cumpliendo en las aulas tradicionales, con un poco más de rigurosidad desde el punto de vista del tiempo y desde el punto de vista del recurso que debe utilizar. Si seguimos evaluando algunos de estos instrumentos, también podemos verificar lo que son las tareas en línea o los archivos electrónicos. Nos van a permitir evaluar básicamente los aprendizajes reproductivos o convergentes de mayor amplitud. ¿Qué ventajas ofrece? Bueno, básicamente cada participante realiza su actividad y la envía al docente en una fecha pautada, sin que el resto de los participantes tengan acceso al trabajo. Esto va a evitar que se generen duplicados o reproducciones de un mismo contenido en base a las preguntas formuladas, lo que nosotros llamamos, en pocas palabras, un plagio de contenido. De igual manera, vale la pena destacar que este tipo de herramienta va a brindar la posibilidad de archivar los trabajos de cada participante, llevar un registro, llevar en este caso un portafolio, donde se va a propiciar la construcción de su identidad digital, como se mencionó anteriormente. Esto nos va a permitir retomar cualquier actividad en un momento determinado y aprovecharla nuevamente para obtener información evaluativa. Desde el punto de vista del chat, va a permitir realizar evaluaciones en línea.
Estamos hablando de manera sincrónica. Permite intervenir en el momento, en caso de detectar alguna debilidad vinculada al aprendizaje. Le podemos realizar la observación y indicarle dónde está cometiendo la falla. Podemos hacer discusiones, se pueden hacer evaluaciones directas, donde se vinculen los contenidos y se relacione con los objetivos que se están planteando. Y el estudiante realiza su aporte en función a la temática desarrollada. De igual manera, también se trabaja con los foros. Los foros son actividades asincrónicas en donde se establece un periodo de tiempo determinado con preguntas para discusiones y el participante puede realizar en un momento específico. Además de permitirnos recoger evidencia acerca del dominio cognitivo de cada participante con relación al tema abordado. Es un escenario muy adecuado para evaluar rasgos como participación, criticidad, el aporte, entre otros, aun cuando es una herramienta muy utilizada para evaluar en los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Resulta importante establecer con claridad cuáles son los criterios en cada caso. Estamos hablando de cómo debe realizar su aporte, cuáles son los elementos a considerar y de qué manera debe abordar el desarrollo de los contenidos establecidos. Asimismo, se pueden manejar herramientas colaborativas como el Google Doc. Es una herramienta que va a permitir al docente evaluar la cantidad y la calidad de cada uno de los contenidos manejados. Darle seguimiento a la actividad formativa, porque puede ser un documento que es compartido entre distintos compañeros en el cual desarrollan un tema y el mismo docente puede ir viendo el avance que se va teniendo en cada una de estas tareas. No solamente tiene que ser un documento, puede ser una hoja de Excel, puede ser una presentación y puede ser cualquier recurso que se utilice como una herramienta ofimática. Continuando con las herramientas tecnológicas, nos encontramos la Wiki. Con esta herramienta es posible planificar actividades o estrategias evaluativas, generalmente grupales, de producción, al igual que con la herramienta anterior. El Wiki básicamente va a permitir acceder en cualquier momento al documento escrito que elabora generalmente un grupo, donde obtiene información acerca de producciones básicamente individuales para hacer una entrega grupal. De igual manera va a exigir generalmente el monitoreo permanente por parte del docente, ir viendo cuáles son los avances y el aporte que va haciendo cada estudiante a esta wiki o a esta herramienta. Debe introducir en este caso información errónea. El docente obviamente debe ver cuáles son esas debilidades y debe actuar de inmediato, es decir, debe ir corrigiendo esos aspectos que no corresponden con el desarrollo del contenido. Es una de las ventajas de la wiki, que se está participando constantemente del desarrollo de la actividad. Lo recomendable es aprovechar este tipo de actividades para efectuar evaluación formativa durante todo el proceso y sumativa al final, es decir, que la calificación se va a realizar una vez culminado el proceso y en la medida en que se va realizando la misma se debe ir generando todos esos aportes que le permiten al estudiante saber si va bien o no va bien y si realmente está colocando lo que debería colocar en la actividad. Los blogs es un poco más conocido por todos, es una herramienta que se aprovecha a manera de portafolio. Permite la publicación de los trabajos, que cada participante los organice cronológicamente, además que el docente pueda acceder para evaluar la producción del estudiante y que el resto de los grupos o de los participantes pueda visitarlos en un momento determinado y generalmente va a ser un espacio de producción donde se puede ambientar a un estilo personal, en donde deben estar claros las características que debe poseer y se debe evaluar cada una de estas producciones durante el curso. También se puede aprovechar esta herramienta para valorar, por ejemplo, algunos aspectos de actitudes como el diseño, la creatividad, los enlaces, la autonomía del aprendizaje, entre otros elementos particulares, siempre cuidando en este caso los derechos de autor y los elementos fundamentales que debe tener cada blog. Para finalizar,
Generalmente la evaluación es un proceso complejo y no unidimensional, que busca no solo dar una calificación o valorar a los estudiantes para acreditar o reprobar. La evaluación debe ser planificada, buscar la cohesión entre los objetivos, los contenidos y las actividades, seleccionando las herramientas tecnológicas que les resulten pertinentes y los criterios de valoración respectivos, de tal forma que se logre efectuar un seguimiento de cerca de lo que es el proceso de aprendizaje de cada uno de los participantes, del nivel de adquisición de sus conocimientos, de las habilidades y de las actitudes. Recuerden que los criterios deben ser establecidos por cada uno de los docentes en base a los grupos, en base al desarrollo de las tareas y de acuerdo a los instrumentos manejados. Lo importante, insisto, es la valoración más que la calificación. El aprendizaje significativo va a depender del proceso formativo, más que del resultado que pueda tener cada uno de los estudiantes a través de un valor que se le da en base a una calificación del 1 al 10, del 1 al 20 o del 1 al 5. El estudiante va a agradecer que corrijan y fortalezcan, en este caso, sus bondades en función de mejorar posteriormente su función dentro de la sociedad, aportando realmente un conocimiento que puede ser aprovechado en cada una de sus actividades diarias. Continuando con las herramientas tecnológicas, nos encontramos la Wiki. Con esta herramienta es posible planificar actividades o estrategias evaluativas, generalmente grupales, de producción, al igual que con la herramienta anterior. El Wiki básicamente va a permitir acceder en cualquier momento al documento escrito que elabora generalmente un grupo, donde obtiene información acerca de producciones básicamente individuales para hacer una entrega grupal. De igual manera va a exigir generalmente el monitoreo permanente por parte del docente, ir viendo cuáles son los avances y el aporte que va haciendo cada estudiante a esta wiki o a esta herramienta. Debe introducir en este caso información errónea. El docente obviamente debe ver cuáles son esas debilidades y debe actuar de inmediato, es decir, debe ir corrigiendo esos aspectos que no corresponden con el desarrollo del contenido. Es una de las ventajas de la wiki, que se está participando constantemente del desarrollo de la actividad. Lo recomendable es aprovechar este tipo de actividades para efectuar evaluación formativa durante todo el proceso y sumativa al final. Es decir, que la calificación se va a realizar una vez culminado el proceso. Y en la medida en que se va realizando la misma, se debe ir generando todos esos aportes que le permiten al estudiante saber si va bien o no va bien y si realmente está colocando lo que debería colocar en la actividad. Los blogs es un poco más conocido por todos, es una herramienta que se aprovecha a manera de portafolio. Permite la publicación de los trabajos, que cada participante los organice cronológicamente, además que el docente pueda acceder para evaluar la producción del estudiante y que el resto de los grupos o de los participantes pueda visitarlos en un momento determinado, y generalmente va a ser un espacio de producción donde se puede ambientar a un estilo personal, en donde deben estar claros las características que debe poseer y se debe evaluar cada una de estas producciones durante el curso. También se puede aprovechar esta herramienta para valorar, por ejemplo, algunos aspectos de actitudes como el diseño, la creatividad, los enlaces, la autonomía del aprendizaje, entre otros elementos particulares, siempre cuidando en este caso los derechos de autor y los elementos fundamentales que debe tener cada blog. Para finalizar, generalmente la evaluación es un proceso complejo y no unidimensional, que busca no solo dar una calificación o valorar a los estudiantes para acreditar o reprobar. La evaluación debe ser planificada, buscar la cohesión entre los objetivos, los contenidos y las actividades, seleccionando las herramientas tecnológicas que les resulten pertinentes
y los criterios de valoración respectivos, de tal forma que se logre efectuar un seguimiento de cerca de lo que es el proceso de aprendizaje de cada uno de los participantes, del nivel de adquisición de sus conocimientos, de las habilidades y de las actitudes. Recuerden que los criterios deben ser establecidos por cada uno de los docentes en base a los grupos, en base al desarrollo de las tareas y de acuerdo a los instrumentos manejados. Lo importante, insisto, es la valoración más que la calificación. El aprendizaje significativo va a depender del proceso formativo, más que del resultado que pueda tener cada uno de los estudiantes a través de un valor que se le da en base a una calificación del 1 al 10, del 1 al 20 o del 1 al 5. El estudiante va a agradecer que corrijan y fortalezcan, en este caso, sus bondades en función de mejorar posteriormente su función dentro de la sociedad, aportando realmente un conocimiento que puede ser aprovechado en cada una de sus actividades diarias.